Hola, mi nombre es Gabriel Nieto, soy profesor de Lao Chi Kung y de prácticas taoístas desde hace muchos años, y aparte especialista en medicina china. Trabajo enseñando tanto clases de Chi Kung para la medicina china como Tuina, masaje, Anmo y desde hace varios años también acompañando al maestro Tsai Wen-yu en la asociación Tsai Wen-yu, dando clases en distintos países y como España, Portugal, Francia, Argentina, Uruguay. Y bueno, hoy les quería contar cómo fue mi encuentro con el maestro Tsai Wen-yu y lo que significó para mí y lo que significa poder representarlo también. Yo venía desde los 13 años practicando Tai Chi y distintas formas de Qigong con un maestro que había estado en China. Luego conocí a un doctor en medicina china y en Qigong que se llamaba doctor Li Fuquan, que trabajaba en el barrio chino de Buenos Aires con él, atendiendo pacientes, estudiaba, practicaba. Él era un profesor de acupuntura y masaje principalmente. Y siempre me hablaba de una práctica de Qigong en la que se hacían meditaciones estáticas de pie o San Suan Gong. Y él, no, él se reconocía a sí mismo como no muy bueno en eso, entonces siempre me decía que busque un maestro que estuviese con un nivel bueno para enseñar eso. En mis viajes a Brasil, con algunos colegas de prácticas taoístas, de meditación, de Qigong, en un momento Heiko Roche, que fue alumno de Tsai Wen-yu muchos años, me presenta al maestro Tsai. Y el primer seminario que me dio el maestro Tsai me abrió muchísimo la mente a una comprensión mucho más profunda de lo que hasta en ese momento yo entendía por meditación y por Qigong. Pero no solo desde un punto de vista de la práctica, que lo fue, una práctica muchísimo más potente y con una sensibilidad maravillosa. Entre las cosas que enseña Tsai con el Lao Chi Kung, nos enseña a ser artistas de nuestro propio crecimiento interno. Hay una apela a una faceta interna nuestra creativa y no a una faceta dogmática. Es muy libre en un cierto punto el Lao Chi Kung, nos ayuda a comprender y entender la vitalidad y la vida como tal. No teorías de meridianos y de respiraciones y de contar los pulsos y los puntos importantes del cuerpo, sino una experiencia directa, empírica con la vida. Esto desde el punto de vista técnico, práctico, a mí me abrió mucho la mente a practicar de otra manera. Cambió para siempre mi práctica a partir de que lo conocí. Mi práctica principal fue y es hasta el día de hoy el Lao Chi Kung. Considero que es la práctica por excelencia más completa que tiene las prácticas chinas en general de las que yo conocí. Pero sino que también un punto que a mí me revolucionó mucho internamente es que era el único lugar donde la filosofía que yo tanto amaba, que es la filosofía taoísta, yo soy representante de una escuela taoísta que se dedica al estudio filosófico, entre otras cosas, del taoísmo. El único lugar donde la filosofía de Lao Tzu y de Chuang Tzu encontraba una aplicación práctica concreta era este, ¿no? Muchas veces me pasaba que Lao Tzu hablaba de una acción vacía de sí mismo, que hablaba del Wu Wei, que encontraba en sus poemas una filosofía maravillosa del no hacer. Y después, cuando practicaba otras formas de Qigong o meditación, me encontraba todo el tiempo haciendo yo y luchando y queriendo vencer cosas y esto se me generaba una contradicción interna, ¿no? Y para mí siempre había sido un compromiso espiritual muy grande, el compromiso con la filosofía taoísta. Y me encontraba un poco angustiado de tener esa contradicción interna, de tener por un lado una filosofía que amaba profundamente y por otro lado en la práctica sentir que estaba todo el tiempo haciendo. Por supuesto me convencía a mí mismo de que todo eso que yo estaba haciendo permanentemente eh, no era una contradicción, pero internamente yo sabía que era una contradicción y sentía que era una contradicción, porque cada vez tenía que practicar más cosas para sentirme bien y cada vez tenía que estar practicando con más intensidad y con más fuerza y parecía que siempre tenía que estar
produciendo alguna transformación en mi cuerpo para poder crecer en la práctica, ¿no? Y Tsai viene con una propuesta que rompe con todo eso diametralmente. Propone una práctica donde yo no era el centro del universo y lo más importante del mundo. Propone una práctica donde la importancia está en la vitalidad de afuera, en la tierra, en los árboles, en la naturaleza. Propone una práctica donde yo no estoy obsesionado con mi respiración, mi salud, mi energía, mis chakras y mi fuente de vitalidad, sino con aprender de la naturaleza, aprender de la vida, ¿no? Y esto fue como un bálsamo para el corazón, ¿no? Fue como encontrar un lugar donde el amor que siento por la filosofía taoísta encontraba una razón de ser, encontraba un lugar donde yo podía empezar a experimentar de mi forma. Tal vez no era la mejor manera la mía, tal vez mis comprensiones no llegaban a una profundidad tan grande, pero a mi manera yo podía empezar a dejarme conducir por esta propuesta y sentir que iba de la mano con la filosofía que yo tanto amaba. Eso fue mi experiencia con el maestro Tsai, cuando ni bien lo conocí. Por supuesto, empecé a organizar seminarios donde yo vivía para poder traerlo y pasar un mes o dos conviviendo con él y practicando y acompañándolo a enseñar. Viajaba a Brasil para poder tomar clases con él. Y las prácticas que él me dejaba yo las absorbía como una gota de oro que hay en el medio de un océano y me agarraba a eso y lo guardaba en el corazón y lo practicaba lo más que podía, ¿no? Y esto me llevó a ir teniendo una comprensión cada vez más profunda del Lao Chi Kung, a ir creciendo en la práctica. Todas las demás cosas que practiqué con él tenían la misma coherencia filosófica que para mí era muy importante. Y con los años me fue cediendo una confianza de también yo ir transmitiéndole a algunas personas ciertos principios del Lao Chi Kung, de ir enseñando por mi cuenta, además de acompañarlo a él. Y a pesar de que yo no me sentía del todo capaz, digamos, o que tenía una cierta culpa de decir, ahora me tengo que poner en este lugar de profesor de Lao Chi Kung, digamos, ¿no? Me acompañó y me enseñó también a cómo enseñar, a cómo sentirme cómodo enseñando. Y eso pocos maestros hacen, ¿no? Pienso que personalmente el maestro Tsai es una persona muy generosa, que tiene un don de dar. Él da la información que necesitas para crecer, no la regatea, no esconde informaciones. He tenido otros profesores que sí. Y, y por otro lado, pienso que también ha sabido construir un cuerpo de conocimientos coherentes en sí mismo desde el punto de vista práctico y desde el punto de vista filosófico, con lo cual yo adhiero totalmente al Lao Chi Kung y lo reconozco como sin ningún lugar a dudas y discusión, la autoridad dentro de las prácticas taoístas, sin duda. Cualquier persona que haya estudiado el taoísmo filosófico o haya estudiado la medicina china o haya estudiado formas de Qigong o de Tai Chi o de Pacuachang o de Yichuan o de lo que fuese que viene de China con un atisbo de influencia taoísta, encontrará en el Lao Chi Kung sin lugar a dudas la explicación que hace tanto tiempo que anda buscando y por ahí no se encuentra. Suena esto que digo un poco a propaganda, pero lo digo desde adentro, no desde afuera, ¿no? Lo digo desde haber pasado por un montón de prácticas internas, de haber dedicado mi vida entera a la investigación y el estudio de estas prácticas, de estas técnicas para ver cómo mejorar la vida, cómo ayudar a otros, cómo crecer. Y han pasado más de 20 años desde que lo conocí al maestro Tsai y cada vez creo con mayor profundidad y compruebo con mayor profundidad que el Lao Chi Kung tiene un nivel de profundidad y un potencial de crecimiento para las personas que no tiene techo directamente. Y cuando digo esto no lo digo solo desde un aspecto teórico, he tenido alumnos que han tenido problemas físicos y enfermedades muy severas, algunas incurables, y que han salido adelante con el Lao Chi Kung. Con lo cual lo que tengo para decir del Lao Chi Kung son todos elogios hasta acá, y del maestro Tsai, por supuesto, alguien que tiene esa generosidad de transmitirle a las personas un conocimiento tan fundado, tan ordenado y a su vez tan profundo,
en un mundo donde cada vez parece que hay más gente que sabe un montón de cosas y en realidad hay un montón de información, pero no hay caminos tan claros. A mí me parece que es un maestro al que hay que aprovechar mucho, no solo por lo que sabe y por el cuerpo de conocimiento que transmite, sino porque es una persona humilde y que sabe adaptarse a las necesidades del alumno. Está mirando que el alumno crezca. No está mirando el hacerse famoso, no está mirando que te quedes obnubilado con sus magias y que vos no le importa que vos aprendas o no. No, es un maestro que está observando tu crecimiento permanentemente, y esto desde un punto de vista filosófico taoísta, diría yo, si se me permite una cierta responsabilidad de hablar desde ese lugar, es lo que en el taoísmo se llamaría una persona auténtica, ¿no? Así que, bueno, invito a todos a acercarse al Lao Chi Kung y al maestro Tsai y a los distintos representantes de la escuela, porque no van a perder el tiempo.